Y nosotros vayamos, hermano, vamos buscando en Deuteronomio, gloria a Dios, capítulo 31. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos dio la confirmación de este tema. Gloria a Dios, cuando veníamos en el camino. Amén. Y quisiera que todos busquemos y pongamos mucha atención a este tema. Amén. Porque es un tema que tiene que ver con las cosas que están pasando hoy día y está en la palestra pública. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 31. Amén. Verso 21. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y le pido por favor que nos pongamos de pie. Gloria a Dios los que puedan. Amén. Deuteronomio capítulo 31, versículo 21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando les vinieren muchos males y angustia, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Diga conmigo, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Gracias, Padre, por tus palabras. Tus palabras, Señor, son espíritu, son vida, son paz, son alimento, son luz. Tu palabra, Señor, son nuestra espada con la cual peleamos contra el enemigo y contra todas las huestes de maldad. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias por ella, Señor. Que tus palabras sean, Señor, bendición en nuestra boca, Padre, y que ella levanten, fortalezcan y den vida a todo el que la escucha, tanto el que está presente como el que la escucha por el internet. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Hoy vamos a predicar, hermano, bajo el tema consecuencia o destino. Gloria a Dios. Consecuencias o destino. Amén. Dice Moisés, o le dice Dios a Moisés: yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que yo lo introduzca a la tierra. El Señor conocía la decisión que iban a tomar ellos antes de que ellos la tomaran. Entonces, ¿cómo es posible eso? Porque Dios conoce el futuro. Dios tiene una memoria por adelantado de nuestra vida. Existe la predestinación. Son temas muy confusos y complicados. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra, amén, consecuencias o destino. Vamos a hacer algunas comparaciones en historias, relatos y situaciones que se han dado en la Biblia que nos dan una luz sobre si todo sobre nosotros está escrito o nosotros hacemos nuestra historia, la escribimos en nuestro diario vivir. Comenzamos, hermanos, a definir el destino. ¿Qué es el destino? Según Wikipedia, es un encadenamiento de sucesos considerados como necesarios y fatales. Es un encadenamiento de cosas para que suceda algo. Por ejemplo, la respuesta al Yeseb. Dame un poquito la respuesta al Yeseb. Bien bajito, por favor. Al Yeseb.
estaban destinados esas personas a morir sepultadas y aplastadas por columnas y vigas inmensas de cemento en un día al cual ellos consideraban festivo. Tuvo que darse, o estaba todo preparado y todo establecido para que todos murieran a esa hora, ese día. ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Consecuencias o destino? Las consecuencias son hechos o acontecimientos que resultan de otro. Por ejemplo, si usted sabe que está nublado y tronando y sale sin sombrilla, ¿qué le va a pasar? Se va a mojar. O sea, nos dice que toda consecuencia tiene una causa. La ley de Newton. Amén. Ley de causa y efecto. Causa y consecuencia. Entonces, podríamos decir que en ese aspecto consideraríamos que parte de las desgracias que nos pasan a nosotros es con una causa o es por una causa. Entonces, ¿cómo determinamos cuando las cosas son consecuencia de algo que hicimos o dejamos de hacer, o son cosas del destino? Es bien complicado el tema, pero vamos a ver a la luz de la palabra, como siempre decimos, para ustedes, los hermanos de esta iglesia y los hermanos y los amigos que nos siguen por las redes sociales. Causas y luego consecuencias. Si usted no sabe manejar y agarra el volante de un vehículo, va a chocar segurito. Ese choque es consecuencia de usted arriesgarse a hacer algo que usted no debería hacer. Amén. Ese accidente fue consecuencia de que aquella persona se atrevió a hacer algo. Y dice usted, wow. Entonces, ¿el destino existe o no existe? Para ello tendremos que ir, hermano, mudarnos desde el principio. ¿Cuál siempre ha sido el plan de Dios para con la humanidad? No podemos simplemente comenzar a cuestionar a Dios. ¿Y dónde está Dios? Como han hecho muchos periodistas, comunicadores, influencers, personas. ¿Y dónde está Dios cuando pasan tragedias? ¿Y dónde está Dios cuando pasa aquello? ¿Y dónde está la gente, hermano, en medio de este culto? ¿Dónde está la gente de la comunidad en este día que se adora a Dios? Amén, en santidad. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estamos cuando estamos en oración, cuando estamos unidos en oración? ¿Dónde estamos? Amén. Existen, hermano, muchos precedentes en la Biblia, pero tenemos que ver cuál fue el plan original de Dios para contigo y conmigo. Génesis 1, 27, dice Dios en su palabra que el sexto día, al final de la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y dijo: multiplíquense, fructifíquense, dominen la tierra, subyúguenla, júzguenla. Ustedes son los dioses, yo les doy poder sobre todo en la tierra, sobre los animales para que coman, las aves, los árboles, los frutos, coman, disfruten, lábrenla. Pero en el verso 31 de Génesis 1 dice: y vio Dios, oiga, que todo lo que Él creó era, amén, en extremo
grandemente bueno. ¿Usted está viendo? Todo lo que Dios hizo, Génesis 1:31, lo hizo bueno, pero no bueno simplemente, sino en extremo, grandemente, en gran manera bueno. ¿Cuánto alaban su nombre? El problema no está en lo que Dios creó y en lo que Dios dijo. Sí, Dios hizo al hombre y lo hizo bueno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se quebró la vara? ¿Dónde caímos? Caímos el mismo día en que Dios le puso un stop, un límite al hombre. Fíjese, nos dio la tierra, nos dio, amén, los animales, no importa el tiburón, por grande que sea el león, el hombre lo doma. Amén. No importa, el hombre se lo come, la ballena, no importa lo grande que sea. El hombre tiene el ingenio y la capacidad, porque Dios le dio ese poder y esa autoridad. Ahí en el verso 16, capítulo 1 de Génesis: te doy todo, pero te pongo un límite. Y ese es el límite tan cuestionado de que de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg que hundió al Titanic. Y la pregunta que ustedes escuchan, y muchos de ustedes se han hecho: ¿por qué Dios dejó ese árbol ahí para que cayera el hombre? ¿Usted sabe por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal ahí? ¿Usted sabe por qué se lo puso de límite? Porque ya había pasado un fenómeno, ya había pasado algo, y Dios no iba a dejar cabos sueltos. Ya Dios le había dado autonomía a un ser y a unos seres llamados ángeles en el cielo de tomar decisiones, y ellos le fallaron, dirigido por Lucifer o Lucero. Sí, amén. Entonces no podía Dios crear a un hombre semejante, con semejanza de él, sin dejarle una prueba de que él estaba dispuesto a serle fiel voluntariamente, sin que lo obligaran. Amén. Y ahí está ese fruto, ese árbol de la ciencia del bien y el mal. No se confunda, eran dos árboles especiales. Uno, el árbol de la vida, al cual tenían ellos acceso, porque con ese árbol ellos comían y no se morían nunca, rejuvenecían. Era como la famosa fuente de la juventud. Y estaba el otro árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese estaba prohibido. Pero desde el día en que se lo prohibieron, como niños malcriados, como niños curiosos, Eva se enfocó en el prohibido. Gloria a Dios. Se enfocó en el prohibido hasta que el mismo que se reveló en el cielo y el mismo que arrastró la tercera parte de los ángeles con él, lo sedujo, ofreciéndole quizás puesto, no sé. Ese mismo apareció en forma de serpiente, amén, e indujo a Eva a comerse el fruto, a desobedecer a Dios. Por eso, hermanos, el enemigo, Satanás, tiene una función, aunque usted no la crea. La gente me ha dicho, persona a mí: si Dios es tan bueno, ¿para qué dejó al diablo? Para que no esté tentando y no esté fastidiando la vida y no esté induciendo.
Amén. Es que se necesita, amén, es que se necesita el mal para que el bien sea manifestado. ¿Cuánto alaban su nombre? Tú no puedes saber si una trabajadora de tu casa, la que limpia y lava, es seria si tú no le dejas 500 pesos mal puestos en una silla. Amén. Y que ella lo coja y diga: jefa, mire, esos 500 pesos yo me los encontré ahí. Y muchos jefes lo dejan así. Déjame probar a esta muchacha a ver si ella es seria. Amén. Entonces, hermano, el enemigo hace falta, porque el enemigo, amén, en este plan de restauración, en este plan necesita el enemigo. ¿Para qué? Para saber quién es quién. Amén. Gloria a Dios. Porque tenemos que ser probados, tenemos que ser tentados. Cristo fue tentado igual que nosotros por el mismo enemigo, pero Él no pecó. Entonces, el plan de Dios era que nosotros vivamos eternamente feliz con ese árbol ahí sin ponerle caso. Hoy hay muchos árboles. Hoy hay muchos árboles prohibidos, de los cuales nosotros como cristianos sabemos que no debemos comer. ¿Cuánto alaban su nombre? Sabemos que no debemos participar. Y sabemos que hay otros que ya están comiendo de eso y nos quieren inducir, como Eva indujo a Adán. Porque es una cadena, el diablo mete a uno y el otro, el uno mete al otro, y así se van jalando unos a través de otros. Satanás era perfecto, dice la Biblia. Sí, Ezequiel capítulo 28, 14 y 15. Cuando Dios hizo a Lucifer, lo definió de la siguiente manera: querubín grande y protector. Un querubín, un ángel de poder. Amén. Superior a muchos ángeles. Fue hecho Lucifer. Y dice la Biblia que Dios lo puso en el santo monte. Por eso la gente dice cuando cae un pastor, un cristiano, un evangelista: ah, ese no era cristiano, nada. Sí, era cristiano. Lucifer era cristiano. Diciéndole, parafraseando, era de Dios porque fue Dios que lo creó. Y Dios lo hizo santo, pero lo hizo lo mismo que el hombre, lo dejó con libertad. Amén. De decidir, le dio tanta libertad que usted verá lo que hizo. Lo puso en medio de las piedras de fuego del cielo. Y dice Ezequías: perfecto era en todos sus caminos él. Se cree que Lucifer o Lucero era el encargado de la alabanza en el cielo. Pero hasta que se halló en él maldad. Amén. Nació en él el deseo de desobedecer a Dios. ¿Y cómo comenzó todo? Con orgullo. Hermano, el primer pecado no fue el de Eva, que comió la manzana. El primer pecado no fue el de Caín, que mató a Abel. Ese no fue el primer pecado. Amén. El primer pecado en el mundo fue el orgullo, fue la arrogancia, fue el creerse ser más de lo que debe de ser, tener un mayor concepto que el que debe de tener. El orgullo. Amén. ¿Qué es el orgullo, hermano? El orgullo es no oír consejo. Y a su nombre. El orgullo es: nadie me hable, por ahí me voy, aunque me caiga en el hoyo. El orgullo es: lo que yo hice, lo hice y a nadie le importa. El orgullo es no recibir consejo ni guianza. Es el primer pecado. Dice la Biblia que Dios mira de lejos a los orgullosos, a los arrogantes, a esa gente que se creen autosuficientes, y atiende a los humildes. Y Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para que encuentren descanso para su alma. Amén. La humildad es uno de los ingredientes del fruto del Espíritu, según Gálatas. Pero el enemigo, Satanás, se enalteció. Amén. Y oiga, hermanos, esta palabra en Ezequiel 28:14. Era perfecto en todos sus caminos.
Lucero, hasta que se halló en él maldad. Y oiga esta palabra que me llamó mucho la atención. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Wow. Ponga la atención a esto. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecado, por lo que te echó del monte de Dios y te arrojó de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Pero esa palabra, wow, a causa de la multitud de tus contrataciones, porque el lucero era importante, parece que lo demandaban mucho. Cuidado los artistas, cuidado los que reciben contrataciones millonarias, cuidado con los que reciben aplausos, cuidado con los que reciben honra, cuidado con los que buscan gloria y a su nombre. Muchas contrataciones, mucho levantamiento. Oh, gloria a Dios. Y cuando a él se alababa tanto por su brillo, muchas contrataciones, muchas alabanzas. Óyeme, qué querubín más bello, qué ángel más hermoso. Eso se le subió a la cabeza. Por eso yo digo que la fama, el dinero, la política y Dios, lo espiritual, no cabalgan muy a la par. Porque el dinero, amén, te da autosuficiencia. La fama te puede engrandecer, enaltecer y vanagloriar. Y la política te da poder. Poder de subyugar. Y el evangelio, hermano, es para gente humilde, para gente que sirva, para gente que entiende este mensaje de Jesús. El que quiera ser grande entre ustedes, que sirva. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Ezequiel le llama querubín grande y protector. Oiga el nombre que tenía Lucero, Lucifer, ese que usted le tiene miedo. Isaías dice: hijo de la mañana. Oiga bien. Cortado fuiste por tierra, tú querubín, que derribabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Ahora sí, oiga, ¿qué es lo primero que vino? Oiga, le subió al corazón cuando él recibió todas esas contrataciones. Le subió al corazón. Le subió. ¿Qué dice? ¿Qué le? Por eso, hermanos, mientras más alto usted está, siéntase más abajo. Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y él le subió. Tenga cuidado con subírsele los humos, porque Dios lo usa. Porque usted tiene dinero, porque es bendecido, tiene el mejor carro, o la mejor jipeta, o la mejor casa. Tenga cuidado con envanecerse, porque es una persona intelectual y sabe mucho. Le subió al corazón y dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Cuánto han visto Hollywood? ¿Cuánto han visto los premios Óscar? Las estrellas de Hollywood. ¿Le suena parecido? Dice que Lucero dijo: subiré junto a las estrellas. Una estrella cristiana. Y a su nombre. O como debe decirse, un siervo de Dios, un levita o un adorador o una adoradora. Una estrella. Amén. Dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice Isaías 14:12-14. Más derribado eres tú hasta el Seol, hasta los lados del abismo te derribó Dios. Pero fíjense, hermanos, que las contrataciones de él, las alabanzas de él, o de la gente, o de los ángeles en el cielo, hicieron que este ángel, que este querubín, que este
ser se envaneciera y quisiera ser Dios. Lucas 10, 18 al 20. Jesús, cuando recibió a sus discípulos que venían de predicar la palabra, ellos vinieron con testimonio: Señor, los demonios se nos someten, ponemos la mano sobre los enfermos y sanan, y wow, qué bendición, qué gloria hemos visto en esta misión de predicar tu palabra. Y Jesucristo dice que se regocijó, se alegró en ese momento, amén, y dijo una palabra fuerte: oiga, hello. Jesucristo se regocijó y dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso, como un rayo. Por eso mucha gente cae, consecuencia o destino. A veces, hermano, nosotros provocamos esas caídas. ¿Cuánto alaban su nombre? No confunda. A veces nosotros la provocamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón bueno. Pero Jesucristo le dijo a los discípulos: le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del mar tendrán poder, y no les podrán hacer daño. Así cayó Satanás. Entonces, consecuencia o destino. Destino o consecuencia. Ezequiel 18:20. Ezequiel dice: el hijo no llevará la culpa del padre. Si el padre fue un asesino y el hijo se convirtió, ¿por qué tiene que pagar el hijo por el padre? Y viceversa. Por lo tanto, nadie llevará el pecado de otro. El alma que pecare, esa morirá. Amén. No se fastidie tanto porque su esposo, su esposa, su hermana, su hermano, su primo, su tío, su hijo, su nieto no quieren buscar de Dios, andan en rebeldía. El alma que pecare morirá. ¿Cuánto alaban su nombre? Ay, pastor, pero que yo me da pena si mi familia se pierde en el infierno. Mi hijo, mi hermana, mi primo, mi tío, quien sea. Yo lo pensé igual que usted durante un tiempo, hasta que leí Apocalipsis 19, 20, 21. ¿Qué dice Apocalipsis? Que 22, después que nosotros estemos en el reino de los cielos, dice que no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Amén, sino que Él mismo estará con nosotros y viviremos eternamente con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cielo no va a haber remordimiento ni recuerdos de dolor. Y eso implica, y eso incluye hijo, hermano, primo y tío y todo el mundo. Ay, hermano, y Dios está. Sí, hermano. ¿Cuántos sabían que Noé tenía hermano? Y papá, y hermana, y primo, y tío. ¿Se salvaron? No. Todos murieron ahogados. Solamente se salvó él, sus 3 hijos, las 3 esposas y su esposa. Los demás se perdieron todos. Entonces, ¿qué iba a vivir Noé dando gritos? Ay, caramba, se fue. Y a su nombre. Tenemos que entender que el compromiso, hermano, es yo no pecar. Si el hermano pecó, si el hermano cayó, yo no peco. Porque no es una cuestión de que yo voy a seguir hacia adelante si el pastor sigue hacia adelante. Yo sigo hacia adelante si el líder sigue hacia adelante. Si el hermano cae, yo me descarrío. No, porque mira, el hermano cayó. No, hermano. El alma que peca, esa muere. Y a su nombre. Dios a quien quiere humilla y a quien Él quiere exalta. Amén. Consecuencia, destino. Consecuencia, destino. Dentro de las consecuencias ya vimos el ejemplo claro de que Satanás cayó del cielo porque se levantó en arrogancia y en orgullo. Sintió ser demasiado importante y arrastró unos ángeles y luego, amén, no era el árbol el problema. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal podía durar 20 mil millones de años en el mismo lugar. Amén. Era el corazón de Eva.
Y era Satanás que impulsa a Eva a caerle atrás a ese árbol prohibido. Amén. No es la culpa de Dios. No culpemos a Dios, porque desde el mismo momento en que Adán y Eva comenzaron a comer del árbol, o comieron, empezaron a envejecer, lo sacaron del huerto y comenzaron a morir y a enfermarse y a ponerse, salirle canas. Entonces, hermano, Dios a quien quiere, a quien Él quiere humilla, a quien Él quiere engrandece, a quien Él quiere se lo lleva de la manera que Él quiera. Pero hay cosas en nuestra vida que surgen como consecuencia de nuestras acciones. Ahora, el destino, ¿cuál es el destino? El día que Dios determinó que usted se muriera. Si Dios decide que el último día mío es hoy, nadie me detiene en esta tierra. La Biblia dice, amén, que el día de los impíos está contado y la muerte lo puede sorprender. Mas Dios tiene control de sus hijos. ¿Cuánto alaban su nombre? Amén. El impío puede levantar un motor, hermano, borracho y salir por ahí, hizo por un puente. Consecuencia, una causa, borracho levantando motor y a alta velocidad. Pero nosotros los cristianos, amén, podemos irnos, puede pasar un accidente. Amén, no está garantizado ni el día ni la hora, ni cómo ni cuándo, ni dónde usted va a partir de esta tierra. Pero nuestro destino, amén, Dios lo sabe. Si es morir o si es esperar que Él venga en su segunda venida, gloria al Señor. Faraón, dice Éxodo 14:4. Oiga esto, Dios y un hombre que se creía un Dios en la tierra, el faraón de Egipto, el rey, el todopoderoso en el imperio, en el primer imperio conocido en la tierra, que era Egipto. Dice la Biblia en Éxodo 14:4, y yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón y él lo va a perseguir a ustedes. Usted ve, hermano, o sea que Dios a quien quiere endurecer, endurece. Amén. ¿Cuándo? Cuando hay un orgullo en una persona, cuando una persona no quiere someterse a la palabra de Dios, amén, que se endurece, que no quiere que la palabra lo transforme. Entonces, ¿qué dice Romano? Que el mismo Dios envía espíritu de mentira para que tú creas más en la mentira que en la verdad. Entonces, hermanos, dice, y yo seré glorificado con la dureza del corazón de Faraón. Dice Dios, yo seré glorificado y todo su ejército y los egipcios y el mundo sabrá que yo soy el Señor. Denle un aplauso a Él. Cuando una persona es dura y no quiere que Dios sobre en su corazón, entonces, hermano, Dios lo endurece. Su destino es la fatalidad, el mal. Amén. Me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar cisternas rotas que botan, no retienen el agua. Cuando un cristiano deja al Señor, hermano, da pena. Quisiéramos tenerlo en la iglesia, pero amén, consecuencias. ¿Por qué? Usted deja de orar. Dice una frase que la falta de devoción quita la gana de rezar. Usted deja de orar, deja de leer Biblia, pasa los 7 días de la semana embullado, distraído en 1000 cosas. Hermano, la vida va rapidísimo, volando a 100 y pico. Yo ni sé cómo es que esto está. Esto llega el domingo y viene el domingo. Yo ni sé cuándo es que pasa. Un día ni el otro. La gente está muy afanada, no tiene tiempo en nada. Pero el tiempo está ahí. El día tiene 24 horas. Amén. El día lo tiene. Usted puede en ese día tomar 1 hora para leer la palabra, o para leer un libro, 1 hora para compartir, 1 hora para hacer ejercicio, 1 hora para ver las redes sociales. Pero andamos y vivimos tan desorganizados en la vida. El diablo se ha encargado de robarle el tiempo a los cristianos. Robado.
Hay gente que duran un mes sin ir a la iglesia y usted le dice, hermano, ay hermano, que tenía muchas cosas. Y muchas cosas. Más que yo. Sabiendo yo que tengo 1000 veces más cosas que ese hermano. Digo, no es muchas cosas. Lo que pasa es que, hermano, la consecuencia de la frialdad es un alejamiento de lo espiritual. Eso es así. Usted quiere mantenerse vigoroso espiritualmente, fuerte. Amén. Vaya, el culto estuvo frío. ¿Quién fue que estuvo frío? ¿Usted o el culto? El que está lleno del Espíritu Santo, hermano, no hay que cantarle mucho. El que está lleno del Espíritu Santo, él lo siente desde que llega. Santo Señor, ¿por qué? Hermano, estamos como los judíos, muchas veces como los israelitas. Los israelitas, Dios se cansó de su sacrificio porque ellos salían al mundo a llenar el saco de pecado y de maldad y venían el día de reposo a entregárselo a Dios en un sacrificio. Y ya el que me sacrifica una vaca es como si fuera un puerco, y el que me sacrifica una oveja como si fuera un perro. No me interesa nada, porque Dios lo que anda buscando es corazones contritos, humillados, que le sirvan en espíritu y en verdad. Yo me voy a glorificar en la dureza de Faraón y en Nabucodonosor. Daniel 4:30. No es esta la gran Babilonia, dijo Nabucodonosor, que yo he hecho, que yo hice como casa real con el poder de mi fuerza y para gloria de mi nombre y de mi majestad, dijo Nabucodonosor, rey de Babilonia, otra potencia que se levantó después de Egipto. Amén. Y ese mismo día se le dijo, Nabucodonosor, 7 años Dios te va a mandar a dormir y a caminar con bestia, con vaca y chivo en el campo y a comer hierba, para que aprenda que el poder y el dominio soy yo que lo doy, y a su nombre. Y luego de los 7 años, dice Nabucodonosor, y luego de 7 años caminando como un animal, después de esa palabra que confesó mi boca de altivez, de orgullo y de arrogancia, alcé mis ojos al cielo. Amén. Porque el arrogante no alza ojos al cielo, siempre está mirando a la tierra, a lo terrenal, juzgando. Por aquel yo no voy a la iglesia, por este me descarrié, por aquel, por lo otro. Siempre está mirando a la tierra y a su nombre. Pero cuando tú vienes en sí, vuelves en sí, miras a dónde, al cielo. Dice que alzó Nabucodonosor sus ojos al cielo. Amén. Y alzó, y mi razón me fue vuelta otra vez. Entonces ahora sí, dice el rey Nabucodonosor, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Ciro, rey de Persia, el que sucedió a los babilonios. Oiga, hermano, sin ser cristiano, sin ser judío, sin ser israelita, dijo Dios, yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, oiga, un rey impío, mi ungido, el cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan, desbandado de él. Dios escoge destino, consecuencia. El hecho final para terminar. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 13. Y ahí está el secreto de lo que es la predestinación. Y ahí está el ejemplo más profundo de lo que Cristo, la enseñanza más profunda de Cristo sobre si la gente cuando muere en un accidente muere porque Dios quiso, que Dios quiere, porque son malos, porque son pecadores. Amén. Lucas 13:1. Palabra de Jesucristo. Amén. Búsquenlo por favor, que quiero terminar con este ejemplo. Amén. Gloria a Dios.
Hay situaciones que llegan a nuestra vida como consecuencia de nuestras acciones, de nuestros actos. Hay otros que simplemente, amén, son destino. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Lucas 13, 1 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿ustedes piensan que estos galileos, pues, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, amén, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dos ejemplos que puso Jesús. Un grupo de fariseos vinieron a Jesús. Amén. Guarda ese capítulo, hermano. Estúdielo. Lucas capítulo 13. Consecuencia o destino. El destino. Un grupo de personas viene a Cristo y le dice: Señor, amén, ¿qué te parece este grupo de hombres, este grupo de Galileos que vinieron al templo a ofrecer un sacrificio en ofrenda a Dios? Y Pilato, parece que por una bulla, por una rebelión que había en Jerusalén, Pilato se enaldeció. Pilato era el gobernador romano, se enaldeció y los mató con todo y ofrenda. Iban a ofrendarle a Dios, a la iglesia, al templo de Israel, y Pilato los mató con todo. Ahí lo dice, oiga. Dice que Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, lo mezcló, la sangre de ellos. La sangre, parece que ellos estaban sacrificando alguna ofrenda a Dios, y Pilato los mató, y ahí el templo hizo una aberración. Y ellos vinieron a traerle ese ejemplo a Cristo. ¿Cuál fue el motivo de esa pregunta? Quizás querían que Cristo se involucrara en una palabra que ofenda a Pilato. Que dijera: Pilato es un demonio, Pilato hay que matarlo, Pilato es un criminal que mató gente sana, gente siervo de Dios que iban a sacrificar. O lo iban a condenar por eso, o simplemente lo hacían para saber la respuesta que Jesús iba a dar. Hubo dos razones. Una de esas dos fue: o querían que él hablara algo contra Pilato, o querían escuchar. En los tiempos antiguos se creía que cuando una persona le pasaba una desgracia, una enfermedad, un accidente, era porque era pecador, y como consecuencia de su pecado, éste recibía ese castigo. Recordando también al inválido, que alguien le dijo: Jesús, ¿quién fue que pecó? ¿El papá de ese, o la mamá, o el abuelo, que él está cojo? Dijo Jesús: no es por eso. Y aquí lo aclaró. Jesucristo, amén, siempre contestando de una manera sabia y sobrenatural, les respondió: ¿ustedes piensan que esos galileos que vinieron con buena intención a hacer el sacrificio al altar, y Pilato, ese rey perverso y diabólico, los mató junto con todo y ofrenda, ustedes creen que son peores que los demás galileos? Le dice: los digo que no. Si ustedes no se arrepienten, morirán igualmente.
Entonces ahí Cristo puso el otro ejemplo. Amén. Eso fue obra de los hombres. Lo que Pilato hizo fue un hombre que mató a esos otros hombres. No fue Dios, no fue una circunstancia, no fue un accidente, no fue que se derribó el techo de la discoteca. Pilato los mató. Una acción de un hombre sanguinario, perverso y sin Dios en el corazón. Amén. No fue natural. Y Cristo entonces ahí puso el ejemplo de Siloé. Dijo: ¿acaso ustedes creen que aquellos 18, lo digo con número y no lo menciona en otro evangelio, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, eran más pecadores que los demás? Os digo que no. Os digo que no. Diga conmigo: os digo que no. Si ustedes no se arrepienten, perecerán igual que ellos. La torre de Siloé no se sabe exactamente por qué se derrumbó ni dónde estaba, pero sí estaba fuera de Jerusalén, en la sala, en la parte oeste de Jerusalén. Se cree que era una torre, parte de un acueducto que habían hecho los romanos para llevar agua a Jerusalén. ¿Basados en qué? En el estanque de Siloé. La torre de Siloé, el estanque de Siloé. Cayó una torre, mató 18. Jesucristo dijo: ¿ustedes creen que ellos murieron porque eran más culpables? No. Entonces ahí vemos dos ejemplos de consecuencias y destino. Consecuencia porque es provocado por algo, por alguien, premeditado, ¿no verdad? Por alguna razón, por un hecho que nosotros hacemos, o por algo que debemos de hacer que no lo hacemos. Nos vienen consecuencias. Está predeterminado, pero también está el destino, que son cosas que usted no se la busca, que pasan justamente en un momento cuando usted no se lo espera y usted está en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Cuántos alaban su nombre? Ya sé. ¿Estamos claros entonces ahora? Nadie quiso matar a esa gente. Yo escuché al dueño decir que él no tiene vida después de eso. Amén. No tiene vida después de esas cosas. Todo el que estaba ahí, amén, estaba determinado a morir ese día. Y a su nombre. Ahora, lo que Dios dice: no importa cómo tú mueras. Amén. Eso fue lo que Cristo dijo. No importa cómo tú mueras. Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, porque al alma no la pueden matar. Y si usted mira la muerte de Cristo, dice: ¿por cómo debió morir un ser así tan santo, colgado, amén, en una cruz, desnudo, humillado, con una colina llena de sangre, con clavos? Mas sin embargo, hermano, Jesucristo dijo: amén, no se preocupen por el cuerpo. Esto es mortal, amén. Esto es mortal. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice: cuando esto mortal se cubra de inmortalidad, entonces nosotros seremos manifiestos tal y cual debemos de ser. Caín era malo, Abel era santo. Dice la Biblia: la sangre de Abel todavía grita por justicia. Caín mata a Abel, el malo mata al bueno. Pero por eso nosotros juzgamos a Dios. Jesús dice: no importa cómo tú mueras, si es por el destino o si es por una consecuencia provocada por un hombre, amén, porque un borracho se te metió y aceleró el vehículo y te chocó. Dije: Jesucristo, lo importante es que estés preparado ese día. Y a su nombre. Porque no importa si el impío muere en la cama, tiene su paga. Amén. Pero no importa cómo muera el cristiano, no importa dónde muera, no importa si muere en un avión, no importa si muere en un accidente. Lo importante es que hasta ese momento nosotros estemos preparados. El destino existe, sí. Está determinado para nosotros el día en que vamos a partir de esta tierra. No lo sabemos. Si lo supiéramos, amén,
nos descarriáramos por un tiempo y cuando llegue los 2 o 3 días de morir nos diga, me voy a arrepentir ahora. Y a su nombre, tigueraje. Pero existe también, hermano, lo que son consecuencias. Muchas veces nosotros nos buscamos la cosa. ¿Cuánto alaban su nombre? Muchas veces nosotros actuamos para ganarnos, amén, los juicios y el castigo y la mano dura de Dios. En el principio, mis amados hermanos, y con esto concluyo, el plan de Dios es que nosotros vivamos en bendición, que vivamos en paz. Pero el ser humano, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza rebelde, su naturaleza ingrata, su naturaleza, hermano, insiste en seguir buscando más allá. Y termino con esta frase que siempre la he repetido y siempre la digo: el hombre encuentra el bien y sigue buscando, entonces encuentra el mal. Si usted encontró a Cristo, quédese en Cristo. Amén. Si usted sabe que el mundo lo que le ha dado es muerte, destrucción, maldad, dolor, traiciones, raíz de amargura, desamor, odios, rencores, entonces encontró a Jesús la paz. Entonces quédese en Jesús, hermano. Incline su rostro ahí mismo sentadito y oremos. Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos, Señor. Muchas veces, Señor, logramos provocar tu ira. Logramos, Señor, que vengan cosas, Señor, difíciles, enfermedades, problemas, crisis a nuestra vida, porque simplemente nos rebelamos contra ti, contra tu palabra. Simplemente, Señor, no obedecemos. Simplemente, Señor, no queremos someternos a tu voluntad. Sométase pues a Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Porque es necesario que el que se acerca a ti, Señor, crea que tú existes y que tú eres galardonador, que tú premias, que tú coronas a aquel que te busca. Señor, pero sabemos también que no podemos juzgar tus acciones, porque tú a quien quiere humilla, a quien quiere, Señor, enalteces. Tú, Señor, humillaste y endureciste a Faraón. Tú, Señor, Dios mío, tiraste a Nabucodonosor entre las bestias, Señor, y escogiste a un rey impío como Ciro y lo llamaste siervo tuyo. Tú haces como tú quieras, Señor. También nos escogiste a nosotros, quienes éramos borrachos, hombres sin fe y sin esperanza, rebeldes, y nos has dado vida y vida en abundancia. Pero nuestro destino está escondido en ti. El día, Señor, en que partamos, la manera como partamos, Señor, no la sabemos, pero la aceptamos. Henos aquí, Señor, como hombres de carne y hueso, como hombres y mujeres, Señor, débiles, quienes somos. No podemos, Señor, enorgullecernos delante de ti, porque Satanás, Lucifer, una vez lo hizo y cayó de la gracia. No podemos rebelarnos contra tu palabra ni contra tus mandatos, porque una vez Eva lo hizo y fue grande su ruina. Señor, no podemos, Señor, vender el don que tú nos has dado, como Judas, que tú le diste el don de la salvación y el privilegio de ser uno de tus apóstoles, y también cayó. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a abstenernos de las consecuencias y ser hombres y mujeres íntegros delante de ti, apegados a tu palabra, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos desenfoque de tus planes, de tu llamado, del ministerio que tú nos has entregado, Señor. Nada ni nadie, ni dinero, ni fama, ni riqueza, ni gloria. Nada en este mundo, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, encomendamos ante ti nuestras vidas. No vamos a juzgar de ahora en adelante por qué se caen esos techos y matan a esa gente.
no es porque eran más malos, no estamos llamados a condenar, a orar por los que están, Señor, sufriendo por esa pérdida, Señor. Estaban en ese lugar, su destino ahora. Los que estaban preparados se fueron contigo. Los que no se prepararon se perdieron, se fueron a la eternidad sin ti. Que esto sea un ejemplo a nosotros de que el día ni la hora en que vamos a partir de esta tierra nadie la sabe. Por lo tanto, estaré viviendo en integridad y en santidad delante de ti cada minuto, cada segundo, cada respirar. Señor, sea para honrarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a recomendar a ustedes Deuteronomio capítulo 28. Dice ahí una lista de todas las bendiciones por la obediencia y de todas las consecuencias de la desobediencia. Amén. Deuteronomio capítulo 28. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Shalom, salude a su hermano con cariño, con respeto. Amén. Amén, gloria a Dios. Recuerde, consecuencia. Amén. Destino, no importa. Con Cristo vamos hacia el reino de los cielos. Aleluya.